Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, el resultado parecía inevitable. Expertos y analistas de todo el mundo coincidieron en que el ejército ruso marcharía hacia una victoria rápida y total, y que Ucrania simplemente no tenía los medios ni el personal para defenderse. Sin embargo, aquí estamos, más de 4 años después. La guerra sigue, con Rusia posiblemente en su posición más débil, y Ucrania parece más fuerte y con más control que nunca. Hay muchas personas a quienes agradecer por este cambio milagroso, desde figuras de alto perfil como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hasta los incontables hombres y mujeres ucranianos que han arriesgado sus vidas para defender su patria. Pero un hombre en particular ha jugado quizá el papel más crucial, reescribiendo literalmente las reglas de la guerra para cambiar el curso completo del conflicto e inclinar enormemente la balanza a favor de Ucrania. Su nombre es Robert Josipovich Brovdi, también conocido por su apodo Magyar, que significa húngaro. Héroe de Ucrania y comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados, Brovdi es el rostro de la revolución de drones de Ucrania, y quienes han seguido de cerca la guerra entre Rusia y Ucrania sin duda ya habrán oído hablar de él. Ya estarán familiarizados con su distintiva voz profunda, su barba grave al estilo vikingo y los subtítulos y narraciones únicos que ha proporcionado en cientos de videos, mostrando drones ucranianos cazando y eliminando tropas rusas, equipo militar e infraestructura. Sin embargo, incluso los seguidores más fervientes del conflicto pueden no estar completamente conscientes de cuánta influencia ha tenido Magyar en cuanto a moldear la estrategia de Ucrania, salvar vidas y equilibrar la balanza frente a Rusia. Esta es su historia. La historia de cómo un empresario aparentemente común, sin ninguna experiencia militar, se convirtió en la pesadilla de todo el ejército ruso. Nació en 1975 en una pequeña ciudad del oeste de Ucrania, no muy lejos de la frontera con Hungría. Robert Brovdi mostró una vena competitiva y aptitud para las matemáticas desde una edad temprana, cualidades que con el tiempo resultarían invaluables durante su carrera militar. Estudió economía empresarial en la universidad antes de ingresar al mundo laboral y disfrutar de un éxito inmenso como empresario. Inició varios negocios en una variedad de sectores, incluyendo bienes raíces, alimentos, construcción y ropa, y hizo su fortuna en el comercio de granos. Su grupo de empresas Granum se ubicó entre los 5 principales exportadores de grano en toda Ucrania y fue el exportador número 1 a China. El éxito de Brovdi le permitió vivir una vida de lujo. Viajó por el mundo, vivió en lugares como China, Hong Kong y Singapur durante varios años, acumuló una impresionante colección de arte e incluso fundó su propia fundación de arte para promover la creatividad de sus compatriotas. Había trabajado hasta llegar a una posición poderosa y tenía más que suficiente riqueza para hacer prácticamente lo que quisiera. Así que cuando el conflicto comenzó en 2022, no habría sido nada sorprendente ver a un hombre como Brovdi simplemente huir del país. Después de todo, tenía una esposa y 2 hijos de los que cuidar, así que fácilmente podría haber optado por comenzar una nueva vida en otro lugar, lejos de los horrores de la guerra. Pero eso no fue lo que pasó. Brovdi no huyó, contraatacó. De hecho, 3 semanas antes de que la invasión comenzara oficialmente, Brovdi, como muchos de sus compatriotas ucranianos, tenía la fuerte sensación de que la guerra era inminente. Así que decidió hacer su parte para defender a su país. Se enlistó en las fuerzas de defensa territorial y aprendió algunas habilidades militares básicas, como cavar trincheras y manejar rifles. Fue entonces cuando eligió su nombre en clave Magyar en honor a sus raíces húngaras. Cuando comenzó el conflicto, al principio participó apoyando la evacuación de varios suburbios de Kiev, junto con muchas otras personas que tenían poca o ninguna experiencia militar. Luego fue enviado al sur, a las líneas del frente de Jersón. Allí presenció toda la ferocidad del ejército ruso. El enemigo bombardeaba las posiciones ucranianas usando morteros, tanques, cohetes y artillería, y la unidad de Brovdi nunca pudo responder al fuego porque simplemente no podían saber desde dónde disparaban los rusos. Los días se convirtieron en semanas, mientras Brovdi y sus compañeros simplemente soportaban el asalto del enemigo, sin poder siquiera localizar a un solo soldado, mucho menos eliminarlos. Ante esta situación que parecía imposible, muchas personas simplemente se habrían rendido, tal vez habrían huido del frente para sobrevivir o habrían esperado aceptar su destino inevitable. Pero Brovdi no. Cuando se enfrentaba a un desafío, él no era el tipo de persona que simplemente se echaba para atrás. Era un hombre que había pasado toda su vida resolviendo problemas y estaba a punto de resolver este también. Se dio cuenta de que todo el problema se reducía a la visibilidad. Atrapada por el fuego enemigo, su unidad simplemente no podía escanear los alrededores ni entender el terreno. Pero ¿qué pasaría si pudieran poner ojos en el cielo, detectar las posiciones del enemigo desde arriba y luego enviar esa información a las unidades cercanas para ayudarlas a contraatacar a los rusos? Y todo lo que necesitaban era un dispositivo sencillo, un dispositivo con el que Brovdi estaba bastante familiarizado. Durante su época como trotamundos internacional, solía comprar aparatos en los distintos países que visitaba para llevárselos a sus hijos. Esos aparatos incluían drones de consumo.
Se dio cuenta de que si podía poner un dron así en el aire, finalmente podría cambiar el rumbo de la batalla. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Brovdi logró conseguir un dron sencillo y barato, y lo usó para guiar ataques de artillería contra posiciones rusas. Parecía un gran avance, una táctica revolucionaria que podría tener implicaciones mucho más amplias para la guerra en general. Pero no todos lo veían así. Brovdi ha revelado en entrevistas que muchos oficiales del ejército ucraniano en ese momento seguían lo que él llama una forma de pensar de la vieja escuela. Hacían las cosas a la vieja usanza y no tenían mucha fe en las tecnologías modernas. Así que, incluso después de presenciar los resultados de la idea de Brovdi, no sintieron que valiera la pena invertir más tiempo, dinero o recursos en la idea. Afortunadamente, Brovdi pensaba diferente. Él podía ver el valor potencial de los vehículos aéreos no tripulados, UAVs, no solo para recopilar inteligencia y ayudar con ataques de artillería, sino también para realizar sus propios ataques. Como dice Brovdi, podíamos ver al gusano. Necesitábamos dejarle caer algo en la cabeza, pero también necesitábamos evitar perder el dron porque era caro, mientras seguíamos obteniendo resultados y convirtiendo el proceso en algo repetible. En los meses siguientes, Magyar tomó las cosas en sus propias manos, junto con el resto de su unidad, los llamados pájaros de Magyar, quienes también estaban igualmente entusiasmados con las posibles aplicaciones de la tecnología de drones. Comenzó a experimentar con UAV, buscando maneras de hacerlos más letales. Usando su propio dinero, las aves invirtieron en varios drones comerciales de China, modificando sus diseños y colocándoles municiones. Incluso establecieron sus propios campos de pruebas, creando objetivos primitivos, llenando condones con agua y colgándolos de los árboles antes de volar los drones hacia ellos, perfeccionando sus habilidades y aprendiendo cómo atacar a sus enemigos con eficiencia y precisión. Este fue el comienzo de un movimiento que cambiaría la guerra, y en los meses siguientes, las aves de Magyar irían mucho, mucho más allá. A medida que se volvía cada vez más competente en el arte emergente de la guerra con drones, la unidad fue enviada a varios lugares a lo largo de las líneas del frente con la tarea de apoyar a las dotaciones de artillería, realizar reconocimientos aéreos y llevar a cabo ataques contra objetivos enemigos. Con cada mes que pasaba, la reputación de Magyar crecía. Su unidad se volvió icónica, una inspiración para todo el ejército ucraniano, ya que los informes sobre las aves llegaban continuamente, atacando con éxito cientos de medios rusos, suprimiendo drones enemigos e incluso realizando tareas más inusuales pero igualmente importantes, como colocar miles de minas antitanque de forma remota, nuevamente usando vehículos aéreos no tripulados. El mundo también llegó a conocer a Magyar, ya que se convirtió en una de las voces militares ucranianas más importantes en las redes sociales, compartiendo regularmente actualizaciones y videos en Telegram sobre las operaciones de combate de las tripulaciones de drones. Inevitablemente, otras unidades comenzaron a seguir el ejemplo del pájaro, e incluso algunos de los comandantes que alguna vez criticaron el enfoque de Brovdi comenzaron por fin a ver lo importantes que podían ser los UAV en términos de observación, recolección de inteligencia, planificación operativa y ataques en la línea del frente. Poco a poco, esto llevó a que los drones se convirtieran en una parte cada vez más grande de las operaciones de Ucrania, culminando en la creación de toda una nueva rama militar. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, con Magyar elegido para liderarla en junio de 2025. Fue entonces cuando Brovdi finalmente tuvo rienda suelta para llevar a cabo todas sus mejores ideas y cambiar el rumbo de la guerra como nunca antes. Ahora, una nota rápida. El programa militar te muestra el panorama completo, no solo los titulares. Suscríbete para mantenerte a la vanguardia. Ahora, habiendo pasado de ser un simple voluntario civil a uno de los puestos más poderosos en el ejército ucraniano, Magyar no perdió el tiempo. Él impulsó un plan de acción innovador para cambiar la forma en que operaban las fuerzas de sistemas no tripulados y aprovechar al máximo la ventaja de Ucrania en drones. Él estaba seguro de que los UAV eran la clave de todo el conflicto, pero también sentía que esta tecnología aún tenía mucho más potencial, esperando ser desbloqueado y optimizado. Más específicamente, él creía que los drones no solo eran útiles para las operaciones en la línea del frente, sino que también podían usarse para llevar a cabo misiones de vigilancia y ataque a lo profundo del territorio enemigo y hacerle la vida lo más difícil posible a las fuerzas del Kremlin. Para probar esta teoría, primero organizó lo que él llama un sistema rotativo de vigilancia continua con drones. Esencialmente, esto consistía en mantener vehículos aéreos no tripulados en el aire todo el tiempo, en lugar de solo realizar salidas de vez en cuando. Cuando un vehículo aéreo no tripulado aterriza, otro despega para reemplazarlo, de modo que Ucrania siempre tenga ojos en el cielo. Sin puntos ciegos, sin interrupciones, solo un flujo continuo de inteligencia sobre los movimientos y ubicaciones del enemigo. Esto, a su vez, permite a Ucrania planear sus próximos pasos, identificar sus objetivos, entender la logística de los rusos y predecir también sus movimientos. Como señala Magyar, teníamos una imagen ininterrumpida de todo el sector. Entendimos completamente la situación actual. A partir de ahí, se volvió mucho más fácil para Ucrania golpear a los rusos en los lugares que más importaban, sus líneas de suministro.
Las tripulaciones de drones comenzaron a atacar a las tropas y vehículos enemigos mientras se dirigían a las posiciones en la línea del frente. Detuvieron las entregas de combustible y municiones, bombardearon las rutas de evacuación y dificultaron significativamente que Rusia pudiera reunir fuerzas considerables en la línea del frente, creando nuevas zonas letales en las áreas directamente detrás del frente y degradando enormemente la efectividad de combate del enemigo en el proceso. Brody también estableció objetivos ambiciosos para las tripulaciones de drones de Ucrania e introdujo un nuevo sistema para medir la efectividad en el campo de batalla, otorgando puntos por cada objetivo destruido. Él animó a los operadores de drones a centrarse más en los resultados que en los procedimientos. No importaba cómo lo lograran, siempre y cuando alcanzaran sus objetivos, y también les instó a que al menos el 30% de todos los ataques fueran dirigidos contra personal ruso, en lugar de enfocarse exclusivamente en recursos e infraestructura. Todo esto estaba relacionado con la pasión de Brody por las matemáticas. Al poder ver la guerra en términos puramente numéricos, se dio cuenta de que Rusia siempre podría mantener la presión sobre Ucrania mientras pudiera reclutar a más soldados de los que perdía. Nada cambiaría nunca si Rusia tuviera 30.000 nuevos soldados cada mes y solo perdiera 15.000 o 20.000 de ellos. El ejército del enemigo seguiría expandiéndose y las fuerzas de Ucrania eventualmente cederían y se romperían bajo el peso abrumador de la fuerza opuesta. Los drones tenían el poder de cambiar eso, así que Brody empezó a ordenar cada vez más ataques contra los soldados rusos, sin permitir que las fuerzas de sistemas no tripulados se atascaran en la burocracia y el papeleo. Aceleró la introducción de nuevos tipos de drones y sistemas de control tan pronto como estaban disponibles, creando valiosos circuitos de retroalimentación entre las tripulaciones de drones y los desarrolladores, para asegurar que los equipos bajo su mando tuvieran exactamente las herramientas que necesitaban para lograr sus objetivos. A principios de 2026 sus cambios empezaron a dar frutos, ya que pasaron varios meses en los que la tasa de bajas de Rusia superó su tasa de reclutamiento. Y Brody no se detuvo ahí. A medida que la tecnología de drones mejoró y los vehículos aéreos no tripulados pudieron volar más lejos y más rápido, sentó las bases para lo que se convertiría en dos de las estrategias más importantes de Ucrania: la campaña de ataques en profundidad, que comenzó en 2024 e implica ataques con drones de largo alcance contra objetivos en lo más profundo de Rusia, como refinerías de petróleo y bases militares, y la campaña de ataques intermedios, que comenzó en abril de 2026 con el objetivo de provocar un colapso logístico masivo en los territorios ocupados de Ucrania. Este fue quizás el cambio más grande e importante de toda la guerra. Antes de los cambios de Brody, los drones se usaban casi exclusivamente en la línea del frente y sus alrededores para defender trincheras y organizar ataques. Ahora, sin embargo, se usan regularmente para ataques a cientos o incluso miles de kilómetros más allá del frente. Es gracias a este hombre que Ucrania ha realizado más de 300 ataques exitosos a instalaciones petroleras rusas, provocando incendios y explosiones masivas en refinerías de todo el país. Aunque la capacidad principal de producción de petróleo de Rusia permanece en gran medida intacta, estos ataques han dañado gravemente instalaciones clave y han reducido temporalmente su capacidad de refinación en aproximadamente entre un 10 y un 20%. Es gracias a él que el sector energético de Rusia, la columna vertebral de su economía y la principal fuente de financiamiento para la guerra, está en su estado más débil desde el colapso de la Unión Soviética. Y es gracias a Robert Brody que el fuego y la furia de la guerra han llegado a Rusia. De hecho, esa fue una de sus principales motivaciones al planear la campaña desde el principio. Él admite abiertamente que quería que el pueblo ruso experimentara el mismo tipo de cosas que sus vecinos ucranianos. Él quería que fueran despertados de su sueño por el sonido de las sirenas antiaéreas, que vieran llamas y humo elevándose sobre sus ciudades, que sufrieran el impacto de la escasez de combustible, vuelos cancelados y la incertidumbre de nunca saber cuándo y dónde podría ocurrir el próximo ataque. Él quería romper la ilusión de que la guerra solo estaba ocurriendo en Ucrania y solo afectaba a los ucranianos, y lo logró. Ahora, los rusos que pasaron años aislados de los horrores del frente están viendo cómo sus pueblos y ciudades se convierten en campos de batalla. Escuchan el zumbido de los drones ucranianos sobre sus casas. Son testigos de los incendios y explosiones y sienten al menos una pequeña parte del terror y el pánico que el pueblo ucraniano ha tenido que soportar todo este tiempo. Poco a poco, esto les está pasando factura. La moral rusa está cayendo día tras día. La popularidad de Putin está bajando a mínimos históricos. Cada vez más personas desean que la guerra termine para que vuelva algo de normalidad a sus vidas. Y literalmente millones de rusos ahora conocen a alguien, un esposo, un hijo, un hermano o un amigo que ha muerto o ha resultado herido en la guerra. Muchas de esas bajas fueron causadas directa o indirectamente por los mismos equipos de drones bajo el mando de Brody, y las muertes seguirán acumulándose hasta que el conflicto termine. Hubo un tiempo en que parecía que la única manera en que terminaría sería con una rotunda victoria rusa. Ahora, sin embargo, el éxito ucraniano parece una posibilidad realista, y esto también se debe en gran parte a los esfuerzos de Brody.
Su campaña de ataques de mediano alcance, que ha implicado ataques con drones a las líneas de logística y suministro de las que Rusia depende para mover tropas y recursos a través de los territorios ocupados y especialmente hacia Crimea, ha sido increíblemente efectiva. La carretera principal en la que Rusia ha confiado todo este tiempo se ha hecho conocida como la Carretera de la Muerte, llena de los restos carbonizados de convoyes destruidos. Al cortar las líneas que proveen a Crimea de comida, combustible y energía, Brody y sus fuerzas de drones han aislado efectivamente la región, provocando una evacuación masiva y pánico generalizado mientras los ciudadanos rusos y los vacacionistas se apresuran a salir. De nuevo, el hombre conocido como Magyar está desafiando las expectativas y empujando a Ucrania hacia algo que antes parecía imposible: la liberación de la región de Crimea, que fue despiadadamente robada por Rusia en 2014. Él no asistió a una academia militar de prestigio mundial. No dedicó décadas de su vida a las Fuerzas Armadas. Pero Robert Brody ha cambiado la suerte de su país y se ha convertido en uno de los más grandes estrategas tácticos de la era moderna. Hay mucho que el mundo puede aprender de él, y Brody está ansioso por enseñar a quienes estén dispuestos a escuchar. Cuando se le preguntó, por ejemplo, qué recomendaría a los líderes y generales de la OTAN para mejorar sus defensas y prepararse para una posible guerra futura con Rusia, rápidamente enumeró varios pasos importantes, como levantar una llamada muralla de drones o una zona de amortiguamiento a lo largo de las fronteras, donde los drones operen de manera continua para hacer imposible el movimiento del enemigo. También hizo un llamado a las naciones de la OTAN para que establezcan sus propias ramas militares especializadas en sistemas no tripulados, especializadas exclusivamente en la guerra con drones, y pidió una inversión mucho mayor tanto en defensas antidrones como en drones de ataque de largo alcance. Su mensaje es claro: los drones llegaron para quedarse y probablemente serán uno de los, si no es que el aspecto más importante de la guerra en las generaciones por venir. Ucrania lo entiende y depende del resto del mundo ponerse al día antes de que sea demasiado tarde. En cuanto a su propio futuro, Brody dice que no espera volver jamás a su vida anterior, prometiendo dedicar el resto de sus días a la defensa de su nación. Pero sin importar cómo termine o avance su historia a partir de aquí, su impacto en la guerra es innegable y su legado nunca será olvidado. Comenzó la guerra sin experiencia relevante y con muy pocas personas que lo apoyaran o creyeran en él. Esto era igual que Ucrania, que era vista por muchos en todo el mundo como el rival con menos posibilidades, condenado al fracaso ante un oponente mucho mayor y más fuerte. Y al igual que su tierra natal, Brody demostró que los escépticos estaban equivocados. Desafió todo pronóstico, innovando y adaptándose a la situación en la que se encontraba, hasta que finalmente revirtió la situación contra sus enemigos, demostrando ser mucho más fuerte de lo que cualquiera hubiera imaginado. Ahora, puedes aprender más sobre cómo las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania se están volviendo aún más fuertes bajo el liderazgo de Brody en este video, que analiza el primer avión de combate autónomo no tripulado del mundo. O bien, mira este video para ver cómo los aliados más cercanos de Vladimir Putin realmente se están volviendo en su contra, con uno incluso enfrentándolo en vivo por televisión y exigiendo un fin inmediato a la guerra. Y finalmente, asegúrate de suscribirte al programa militar para más reportajes, información y análisis que no querrás perderte.